7 años. Esa es la edad a la que te arrancaban de los brazos de tu madre y te entregaban al Estado, no a una escuela, no a un maestro, a un sistema diseñado para destruirte y ver si sobrevivías. La mayoría no lo hacía, y sin embargo, hubo uno que no solo sobrevivió, sino que emergió del otro lado convertido en algo que el mundo nunca había visto. Antes de que supieras su nombre ya era una advertencia. Antes de que subiera al trono, ya había mirado a la muerte a los ojos, más veces de las que la mayoría de los hombres miran el amanecer. No era el hijo mayor, no era el heredero designado. Era el tercero, el que no debía importar, el que el destino había colocado en el margen de la historia. Su nombre era Leónidas. Y si crees que conoces su historia, te equivocas. Para entender a Leónidas, tienes que entender primero el lugar que lo forjó. Esparta, en el siglo V antes de nuestra era, no era una ciudad. Era una filosofía convertida en carne y hueso. Una máquina de guerra tan perfecta y tan brutal que sus propios ciudadanos vivían bajo sus engranajes desde el primer día de vida. Cuando un niño espartano nacía, los ancianos de la ciudad lo examinaban, no para darle la bienvenida al mundo, sino para decidir si merecía seguir en él. Los débiles, los que no prometían, eran abandonados en el monte Taygeto. La crueldad no era un defecto del sistema, era el sistema. Leónidas nació alrededor del año 540 antes de nuestra era, hijo del rey Anaxándridas II. Tenía 2 hermanos mayores, Cleómenes y Dorieo. En Esparta, el trono seguía al primogénito, y Cleómenes ya estaba destinado a heredarlo. Dorieo era el segundo, el brillante, el favorito del pueblo. Leónidas era el tercero, el que nadie miraba con ambición, el que no tenía un destino escrito. Y aquí está lo que hace fascinante esta historia. Los hombres, sin un destino asignado, son los únicos verdaderamente libres para construir el suyo propio. Cuando Leónidas tenía 7 años, comenzó el agogé. Imagina esa escena por un segundo. Un niño de 7 años, separado de su familia, entregado a un grupo de instructores cuyo único objetivo era ver cuánto podía aguantar antes de romperse, sin cama, sin comida suficiente, con el frío del invierno espartano como compañero constante. Los niños dormían en el suelo, sobre juncos que ellos mismos cortaban a mano de las orillas del río Eurotas, sin cuchillo, solo con los dedos. No porque no hubiera cuchillos, sino porque el dolor de hacerlo sin herramientas era parte de la lección. La lección no era la supervivencia. Eso era solo el efecto secundario. La lección real era esta: tu cuerpo puede soportar mucho más de lo que tu mente cree posible. Y una vez que internalizas esa verdad, nada vuelve a tener el mismo poder sobre ti. El miedo pierde su filo. El dolor deja de ser una señal de parada y se convierte en información. Leónidas aprendió esto no en un libro, no en una clase, sino en la piel, en los huesos, en el hambre que te retuerce el estómago a las 3 de la madrugada y te obliga a elegir: o te doblas o te endureces. Pero aquí está el dato que te va a dejar sin aire. Dentro del agogé, los niños no solo entrenaban para combatir, se les enseñaba a robar comida para sobrevivir, pero si los atrapaban, el castigo era brutal, no por robar, sino por dejarse atrapar. La deshonra no estaba en la acción, sino en la torpeza. Piensa en lo que eso significa. Un sistema que desde los 7 años te entrena para que el fracaso no sea una opción moral, sino un error técnico que puedes y debes corregir. No eres malo si caes, eres descuidado. Y la descuido no tiene cabida en un espartano. Leónidas creció dentro de ese sistema sin el peso de la corona sobre sus hombros. Mientras Cleómenes era observado, analizado y presionado como futuro rey, Leónidas tenía algo que su hermano mayor nunca tuvo: anonimato, libertad para equivocarse,
libertad para observar sin ser observado. Y los hombres que aprenden a observar en silencio son siempre los más peligrosos en la sala, porque cuando llega el momento de actuar, ya saben exactamente dónde golpear. ¿Cuántas veces en tu propia vida has sentido que eras el tercero, el que no tiene el título, el que no tiene el apellido correcto, el que el sistema ignoró? La historia de Leónidas empieza exactamente ahí, en ese margen, en ese espacio que los demás descartan, porque el mundo siempre subestima al que no tiene nada que perder y todo que demostrar, y esa subestimación, en manos del hombre correcto, se convierte en el arma más letal que existe. Pero la verdadera prueba de fuego, la que definiría el resto de su existencia y la de toda Grecia, todavía estaba por llegar. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que el mundo le pregunta de qué está hecho. La mayoría de las personas reciben esa pregunta una vez, quizás dos. Leónidas la recibió cada día durante más de una década, no como metáfora, como realidad física, brutal y calculada, porque el agogé no era un entrenamiento, era una criba. Y los que llegaban al otro lado no eran simplemente soldados, eran otra clase de ser humano. Imagina la escena. Es el amanecer en Esparta, en algún momento del siglo V antes de nuestra era. El frío desciende desde el monte Taygeto como una mano que aprieta. Un grupo de niños de entre 7 y 12 años se levantan del suelo, sobre lechos de juncos húmedos que ellos mismos fabricaron. No hay fuego, no hay desayuno garantizado. El instructor los observa en silencio, midiendo no su fuerza, sino su actitud ante la incomodidad, porque en Esparta la actitud lo era todo. El cuerpo podía entrenarse, el carácter o lo tenías o no lo tenías. El agogé dividía a los niños en grupos llamados agelai, que significa manadas. Cada manada tenía un líder elegido, no por los adultos, sino por los propios niños, a través de la competencia constante. El liderazgo no se asignaba, se ganaba, y se perdía igual de rápido si dejabas de merecerlo. Leónidas, sin el peso de ser el heredero al trono, compitió en ese sistema como cualquier otro niño espartano, sin privilegios, sin red de seguridad, con la misma hambre y el mismo frío que el hijo del más humilde de los ciudadanos. La alimentación en el agogé era insuficiente por diseño, no por pobreza, sino por estrategia. Se esperaba que los niños robaran comida de los campos y las cocinas para completar su ración diaria. Pero aquí está la regla que lo cambia todo. Si te atrapaban robando, el castigo era severo. No por el robo, sino por haber sido lo suficientemente torpe como para que te vieran. El sistema no estaba enseñando moral, estaba enseñando maestría. La diferencia entre un espartano y cualquier otro guerrero del mundo antiguo no era la brutalidad, era la precisión. A los 12 años, la intensidad aumentaba. Los adolescentes comenzaban el periodo conocido como la cripteia, una práctica que durante siglos fue uno de los secretos mejor guardados de Esparta. Los jóvenes eran enviados solos al campo, sin armas visibles, sin comida, sin compañía, durante meses. Su objetivo era sobrevivir y, en algunos casos, según las fuentes antiguas, demostrar su capacidad letal en condiciones de completo aislamiento. ¿Te imaginas eso por un segundo? No un ejercicio de fin de semana, no una simulación controlada. Meses solo en la oscuridad, con el frío y el hambre como únicos compañeros, obligado a convertirte en algo más peligroso de lo que eras cuando entraste. Pero esto no es solo la historia de un sistema de entrenamiento brutal. Esto es la historia de lo que le ocurre a una mente humana cuando se le quita todo lo superfluo y se le deja solo con lo esencial. Leónidas aprendió en el agogé algo que ningún libro podría haberle enseñado, que el miedo es una ilusión construida sobre la comodidad. Cuando ya no tienes comodidad, el miedo pierde su combustible. Y un hombre sin miedo no es un hombre imprudente, es un hombre libre, completamente, radicalmente libre.
A los 18 años, los que completaban el agogé eran admitidos como efebos, soldados en entrenamiento avanzado. A los 20, si superaban las pruebas finales, se convertían en homoioi, los iguales, los ciudadanos plenos de Esparta con todos los derechos y deberes del guerrero. Leónidas llegó a ese momento sin corona, sin título, sin expectativas dinásticas. Llegó como un hombre forjado exclusivamente por lo que había soportado y superado. Y en Esparta eso valía más que cualquier linaje, porque el linaje te lo da el nacimiento. El carácter te lo das tú. Dentro del sistema, Leónidas comenzó a destacar no por ser el más violento ni el más rápido. Destacó por algo más difícil de cuantificar y más difícil de contrarrestar: la claridad. Mientras otros reaccionaban con emoción ante la presión, él observaba. Mientras otros gritaban, él calculaba. El agogé le había dado una herramienta que ningún herrero podría fabricar y ningún rey podría comprar. Le había dado la capacidad de funcionar con total lucidez en el momento en que todos los demás pierden la cabeza. Y esa capacidad, en el campo de batalla, equivale a tener 10 hombres más a tu lado. ¿Cuántas veces en tu propia vida has tomado la peor decisión precisamente en el momento de mayor presión? ¿Cuántas veces el miedo, el pánico o la incomodidad te han nublado el juicio justo cuando más lo necesitabas? Leónidas pasó más de una década siendo sometido sistemáticamente a esa presión, no para que se acostumbrara a ella, sino para que la dominara, para que cuando llegara el momento definitivo, su mente funcionara como un instrumento afinado mientras todos los demás caían en el caos. Y ese momento, el momento para el que toda su vida había sido una preparación, todavía estaba muy lejos, pero la verdadera prueba de fuego, la que pondría a prueba no solo su cuerpo sino su voluntad y su visión del mundo, todavía estaba por llegar. Hay tronos que se heredan y tronos que se conquistan. Los primeros los ocupa cualquiera con el apellido correcto. Los segundos solo los puede sostener alguien que ya ha sido destruido y reconstruido por la vida. Leónidas no llegó al trono de Esparta porque era el más indicado según las reglas. Llegó porque el destino, con su ironía característica, eliminó a todos los que estaban delante de él. Y cuando finalmente se sentó en ese lugar, el mundo que lo rodeaba estaba a punto de incendiarse. Su hermano mayor, Cleómenes I, fue rey de Esparta durante años, pero su reinado estuvo marcado por la inestabilidad, las decisiones erráticas y, según los propios espartanos, por señales crecientes de desequilibrio mental. Las fuentes antiguas hablan de un hombre que al final de su vida había perdido el hilo que lo conectaba a la razón. Murió sin dejar un heredero varón legítimo que pudiera reclamar el trono de forma indiscutida. Dorieo, el segundo hermano, el brillante, el favorito del pueblo, había muerto años antes en una expedición militar en Sicilia, lejos de Esparta, lejos del trono que muchos creían que merecía. De repente, el tercero, el que nadie miraba, el que el destino había colocado en el margen, era el único que quedaba. Leónidas se convirtió en rey de Esparta alrededor del año 489 antes de nuestra era. Tenía cerca de 50 años. No era un joven impulsivo con fuego en los ojos y ambición sin forma. Era un hombre formado, templado, con décadas de disciplina acumulada en el cuerpo y en la mente. Y eso marcaba una diferencia fundamental en cómo ejercía el poder, porque Leónidas no entendía el liderazgo como un privilegio. Lo entendía como una responsabilidad que se pagaba con el propio cuerpo. En Esparta, el rey no gobernaba desde un palacio protegido por murallas. El rey combatía en la primera línea, hombro con sus hombres. Si pedía a otros que murieran, él era el primero en estar dispuesto a hacerlo. Esa filosofía de liderazgo no era retórica, era constitucional.
Los reyes espartanos tenían poderes limitados por un sistema político extraordinariamente sofisticado para su época. Dos reyes simultáneos que se equilibraban mutuamente, un consejo de ancianos llamado la Gerusía y una asamblea de ciudadanos con veto real sobre las decisiones de guerra. Leónidas gobernaba dentro de ese sistema, no por encima de él. Y esa restricción, lejos de frustrarlo, definía su estilo. Un rey que convencía, que lideraba con el ejemplo, que ganaba autoridad moral antes que política. Un rey cuya palabra valía porque su vida respaldaba cada sílaba. El mundo en el que Leónidas asumió el trono era un mundo al borde del colapso. El imperio persa, bajo el reinado de Darío I, había lanzado una primera invasión de Grecia que terminó en la batalla de Maratón en el año 490 antes de nuestra era. Una derrota humillante para los persas que los atenienses celebraron como una victoria épica. Pero los que conocían la realidad del poder persa sabían que Maratón no era el final de nada, era el prólogo. Darío murió antes de poder vengar la derrota, pero dejó a su hijo Jerjes primero con una misión clara, una obsesión heredada y un imperio con recursos casi ilimitados para llevarla a cabo. Mientras Jerjes preparaba la mayor invasión que el mundo antiguo había visto jamás, Grecia seguía siendo lo que siempre había sido, un mosaico de ciudades-estado desunidas, rivales entre sí, incapaces de ponerse de acuerdo en casi nada. Atenas y Esparta se miraban con la mezcla de respeto y desconfianza que caracteriza a las potencias que comparten un espacio demasiado pequeño. Tebas oscilaba entre la resistencia y la colaboración. Argos directamente optó por la neutralidad que en la práctica equivalía a la rendición. La amenaza persa no unía a los griegos, los paralizaba. Leónidas observaba todo esto con la claridad que solo dan los años y el entrenamiento, y llegó a una conclusión que pocos tenían el valor de articular en voz alta. Si Grecia esperaba a estar lista para resistir, nunca estaría lista. Fue en ese contexto donde Leónidas comenzó a mostrar la dimensión de su carácter que el Agogé había construido, pero que el trono reveló por completo. No era un rey que esperaba que las circunstancias fueran favorables para actuar. Era un rey que comprendía que las circunstancias nunca son favorables y que la acción correcta es la que se toma con lo que tienes, no con lo que desearías tener. Esa mentalidad, forjada en el frío del Agogé y pulida en décadas de servicio militar, lo separaba de casi todos los líderes de su tiempo. Y pronto la necesitaría más que nunca. La pregunta que se hacían en toda Grecia no era si Jerjes iba a invadir. Eso era inevitable. La pregunta era quién iba a tener el valor de plantarle cara, y mientras los reyes y los consejos deliberaban, calculaban y buscaban salidas diplomáticas, un hombre de casi 50 años, con el cuerpo marcado por décadas de entrenamiento y la mente afilada como una lanza, ya sabía cuál era su respuesta. No porque fuera temerario, sino porque toda su vida había sido una preparación para exactamente este momento. Pero la verdadera prueba de fuego, el encuentro que definiría no solo su destino, sino el de toda la civilización occidental, todavía estaba por llegar. Hay hombres que nacen convencidos de que el mundo les pertenece, no como metáfora, no como ambición, sino como certeza absoluta, grabada en su identidad desde la infancia. Jerjes I, rey del imperio persa, era uno de esos hombres. Heredero de Darío I, hijo de la dinastía aqueménida, gobernaba sobre el imperio más grande que la humanidad había conocido hasta ese momento, desde el río Indo en el este hasta las costas del Egeo en el oeste, desde el Mar Negro en el norte hasta las arenas de Egipto en el sur. Y aún así, no era suficiente. Nunca era suficiente. Cuando Darío murió sin haber vengado la derrota de Maratón, Jerjes heredó junto con el trono una obsesión. Grecia era una herida abierta en el orgullo del imperio.
una colección de pequeñas ciudades-estado que se atrevían a existir fuera de la órbita persa, que se atrevían a resistir, que se atrevían a ganar. Para Jerjes, aplastar a Grecia no era una cuestión estratégica, era una cuestión de identidad. El rey de reyes, el que se presentaba a sí mismo como representante de los dioses en la tierra, no podía tolerar que un puñado de griegos le recordaran al mundo que era posible decirle que no. La preparación de la segunda invasión persa fue un esfuerzo de una escala que el mundo antiguo no había visto jamás. Durante años, Jerjes movilizó los recursos de docenas de naciones conquistadas. Las fuentes antiguas hablan de un ejército de entre 200.000 y 2 millones de soldados, cifras que los historiadores modernos debaten, pero que en cualquier caso representan una fuerza militar sin precedentes en la historia de la región. Construyó un puente de barcos sobre el estrecho del Helesponto para cruzar desde Asia hacia Europa, una obra de ingeniería tan ambiciosa que cuando el mar la destruyó 2 veces, Jerjes ordenó azotar las aguas como castigo. No era locura, era la lógica de un hombre que se creía literalmente por encima de la naturaleza. Mientras este monstruo de hierro y ambición avanzaba hacia Grecia, los mensajeros persas llegaron a las ciudades griegas con una demanda que no admitía negociación: tierra y agua. 2 puñados de tierra y un cuenco de agua. Era el símbolo de la sumisión total. Significaba que reconocías a Jerjes como tu señor, que entregabas tu territorio y tu voluntad, que te convertías en una provincia más del imperio infinito. Decenas de ciudades griegas obedecieron, calcularon las probabilidades, miraron el tamaño del ejército que se acercaba y decidieron que sobrevivir con dignidad reducida era mejor que morir con dignidad intacta. No los culpes. La lógica era impecable. El problema es que la lógica y la grandeza rara vez habitan el mismo lugar. Cuando los mensajeros persas llegaron a Esparta con esa demanda, encontraron algo que no esperaban. No encontraron deliberación. No encontraron miedo disfrazado de prudencia. Encontraron a Leónidas, y Leónidas no les dio tierra ni agua. Según la tradición, los espartanos arrojaron a los mensajeros al pozo más profundo de la ciudad con una respuesta que ha viajado 2500 años hasta nuestros oídos. Si quieres tierra y agua, ve a buscarlas tú mismo, allá abajo. Piensa en lo que eso significa. No era bravuconería, era un cálculo deliberado. Leónidas sabía exactamente lo que estaba provocando, y lo eligió de todas formas. Esa respuesta no fue un acto impulsivo de orgullo herido. Fue una declaración de filosofía. Fue Leónidas diciendo, en el lenguaje más claro posible, que había cosas que no se negociaban, que la libertad no era una posición de apertura en una conversación diplomática, que existían líneas que, una vez cruzadas, convertían la vida en algo que ya no valía la pena vivir. Esta era la esencia del pensamiento espartano en su forma más pura. No temas a la muerte, teme a la vida que no merece ser vivida. Y una vida bajo el dominio de Jerjes, para un hombre como Leónidas, no merecía ese nombre. El oráculo de Delfos, consultado por los espartanos ante la inminente invasión, entregó una profecía que heló la sangre de quienes la escucharon. O Esparta sería destruida y arrasada, o uno de sus reyes moriría. No había tercera opción, no había salida lateral. El oráculo, con su acostumbrada crueldad poética, había colocado a Leónidas ante la elección más desnuda que un hombre puede enfrentar: tu ciudad o tu vida. Y aquí está lo que hace esta historia diferente a todas las demás. Leónidas no dudó, no porque fuera insensible al miedo, sino porque décadas de entrenamiento lo habían llevado a un lugar donde esa pregunta ya tenía respuesta antes de ser formulada.
Mientras Jerjes avanzaba con su ejército interminable, mientras el suelo de Grecia temblaba bajo el peso de cientos de miles de pies, mientras ciudades enteras se rendían y reyes caían de rodillas, un hombre de casi 50 años en Esparta estaba eligiendo 300 hombres con un criterio que ningún general persa habría comprendido. No eligió a los más jóvenes, no eligió a los más fuertes, eligió a los que ya tenían hijos, a los que habían cumplido con su deber de continuidad, a los que podían morir sin dejar una línea rota detrás de ellos. Pero la verdadera prueba de fuego, el instante en que 300 hombres se plantaron ante el infinito y le dijeron que no pasaría, todavía estaba por llegar. 300. Ese número ha viajado 2500 años y todavía hace que algo se mueva en el pecho de quien lo escucha. No porque sea grande, sino porque es absurdamente pequeño. 300 hombres contra un ejército que oscurecía el horizonte, que hacía temblar la tierra con sus pasos, que había doblado la rodilla a imperios enteros. La lógica decía que era un suicidio. La historia dice otra cosa. El paso de las Termópilas era el arma real de Leónidas, y elegirlo no fue un acto de desesperación sino de inteligencia quirúrgica. Las Termópilas, cuyo nombre significa las puertas calientes, en referencia a los manantiales de aguas termales que brotaban allí, eran un desfiladero costero en la Grecia central de apenas 15 metros de ancho en su punto más estrecho. 15 metros, el ancho de una habitación grande. Leónidas había comprendido algo que Jerjes, rodeado de generales que pensaban en términos de masa y número, no podía ver. En un espacio de 15 metros, un ejército de 2 millones de hombres no es más útil que un ejército de 100. La anchura del campo de batalla igualaba las fuerzas. La geografía se convertía en el arma definitiva. La fuerza griega que llegó a las Termópilas no era solo espartana. Junto a los 300 de Leónidas marcharon contingentes de otras ciudades: tespios, tebanos, corintios, arcadios. En total, entre 6.000 y 7.000 hombres griegos tomaron posición en el desfiladero. Pero el núcleo, el nervio central de aquella resistencia, eran los 300 espartanos, porque los demás eran soldados. Los espartanos eran algo diferente. Eran hombres que llevaban décadas entrenando para un momento exactamente como este. Hombres para quienes la muerte en batalla no era el peor resultado posible, sino, en cierto sentido, el más honroso. Imagina la escena el primer día. El ejército persa se despliega frente al desfiladero como una marea oscura que llena el horizonte de este a oeste. Jerjes espera días antes de atacar, convencido de que los griegos, al ver la magnitud de lo que tienen enfrente, entrarán en razón y se retirarán. No se retiran. Entonces envía a sus medos y cisios, soldados veteranos y brutales, a barrer ese obstáculo menor en su camino hacia el sur. Lo que ocurre a continuación desafía toda lógica militar. Los medos chocan contra la formación espartana y son destruidos. Ola tras ola, el ejército más poderoso del mundo conocido se estrella contra 300 hombres en una pared de bronce y madera, y voluntad que simplemente no cede. La táctica espartana en las Termópilas era una obra maestra de disciplina colectiva. La falange, esa formación de escudos entrelazados y lanzas proyectadas hacia adelante, funcionaba como un organismo único. Cada hombre protegía con su escudo no solo su propio cuerpo, sino el costado izquierdo del compañero a su derecha. La formación dependía de que nadie rompiera la línea, de que nadie actuara por impulso individual, de que cada hombre confiara ciegamente en el hombre a su lado. Décadas de entrenamiento conjunto, de dormir juntos, de comer juntos, de sobrevivir juntos, hacían de los espartanos la falange más cohesionada del mundo, no porque fueran más fuertes individualmente, sino porque eran perfectamente coordinados colectivamente. Jerjes también envió a sus inmortales, la guardia de élite persa,
10.000 guerreros seleccionados que nunca habían conocido la derrota, cuyo nombre venía de la práctica de reemplazar instantáneamente a cualquier caído para que su número nunca descendiera de 10.000. Los inmortales eran el arma definitiva de Persia, la reserva que Jerjes guardaba para los momentos en que todo lo demás fallaba. Los envió contra las Termópilas, y los inmortales, por primera vez en su historia, se retiraron sin haber conseguido lo que fueron a hacer. Según las fuentes antiguas, Jerjes se levantó 3 veces de su trono de observación durante aquella batalla, incapaz de creer lo que sus ojos le mostraban. El hombre que se creía un dios estaba viendo cómo su ejército interminable era detenido por un muro humano que se negaba a moverse. Aquí está la parte de la historia que te va a dejar la piel de gallina. Durante 2 días completos, los griegos mantuvieron el paso. Durante 2 días, la mayor invasión de la historia antigua se detuvo en seco frente a la disciplina, la inteligencia táctica y la voluntad inquebrantable de un puñado de hombres que habían decidido que ese era el lugar donde plantaban los pies. Leónidas rotaba sus contingentes para que los hombres pudieran descansar mientras otros combatían, gestionando la resistencia con la frialdad de un ingeniero y el coraje de alguien que sabe que cada hora ganada es una hora que Grecia tiene para prepararse. No luchaba para ganar la batalla, luchaba para ganar tiempo. Y en ese objetivo estaba ganando. ¿No te parece fascinante? El hombre más poderoso del mundo, con el ejército más grande de la historia, paralizado durante 2 días por la geografía y la voluntad. Leónidas no tenía más hombres, no tenía más armas, no tenía la fuerza bruta, tenía claridad, tenía el lugar correcto, el momento correcto, y hombres que habían pasado toda su vida preparándose para no romperse cuando todo lo demás decía que era imposible resistir, pero la verdadera prueba de fuego, el giro que nadie podía haber anticipado y que cambiaría el resultado de todo, todavía estaba por llegar. Hay un tipo de traición que no viene del enemigo. Viene de alguien que conoce el terreno tan bien como tú, que habla tu idioma, que respira el mismo aire. Y es exactamente ese tipo de traición la que deshizo lo que ningún ejército había podido deshacer en 2 días de batalla. Su nombre era Efialtes, era griego, y con una sola conversación cambió el curso de la historia. Efialtes de Traquis se presentó ante Jerjes durante la noche del segundo día de batalla y le ofreció algo que ningún general persa había podido encontrar: un camino secreto por la montaña que rodeaba el desfiladero de las Termópilas y salía a sus espaldas. Un sendero de cabras, estrecho y escarpado, que los griegos conocían y que supuestamente estaba vigilado por un contingente de focenses aliados. Efialtes conocía ese camino y lo vendió. Las fuentes antiguas no registran con certeza qué recibió a cambio. Algunos dicen que dinero, otros que tierras. Lo que sí sabemos es que esa noche Jerjes envió a sus inmortales por ese sendero con órdenes de rodear a los griegos al amanecer. Leónidas lo supo antes del alba. Sus exploradores y los propios focenses, superados en número y en pánico, le enviaron la noticia con las primeras luces del tercer día. El ejército persa estaba en las alturas, descendiendo hacia sus espaldas. La trampa se cerraba. El desfiladero que había sido su ventaja táctica se estaba convirtiendo en una tumba de piedra. En ese momento, cualquier general del mundo antiguo habría dado la misma orden: retirada inmediata para preservar las fuerzas y combatir en otro lugar. Leónidas dio otra orden completamente diferente. Convocó a sus aliados y les dijo que podían marcharse, no como insulto, no como sarcasmo, sino como reconocimiento genuino de que lo que estaba a punto de suceder era una elección, no una obligación. La mayoría de los contingentes griegos se retiraron.
Los Tespíos, 600 hombres que se negaron a abandonar a los espartanos y eligieron quedarse y morir con ellos, son uno de los gestos de lealtad más extraordinarios que registra la historia antigua. Los tebanos, según algunas fuentes, se quedaron, pero rindieron sus armas a los persas en cuanto pudieron. Y los 300 espartanos se quedaron, porque desde el principio habían sabido que ese era el final al que marchaban. Imagina esa última noche, 300 hombres en un desfiladero, sabiendo con certeza matemática que al amanecer van a morir, no como posibilidad, no como riesgo, sino como hecho consumado. ¿Qué hace un hombre en esa noche? ¿Qué piensa? Según Heródoto, los espartanos pasaron parte de esa noche peinándose el cabello. Era un ritual guerrero espartano, una preparación del cuerpo para la batalla, pero también un gesto de una serenidad que resulta casi incomprensible. No estaban en pánico. No estaban rezando para que ocurriera un milagro. Estaban haciendo exactamente lo que habían entrenado para hacer. Prepararse con precisión y calma para lo que tenían enfrente, sin importar lo que fuera. La filosofía de Leónidas en ese momento final era la misma que había guiado toda su vida, pero destilada hasta su forma más pura. Hay una frase que se le atribuye, recogida por las fuentes antiguas, que resume todo lo que era este hombre en 5 palabras. Cuando un soldado persa le advirtió que sus flechas eran tantas que oscurecerían el sol, un espartano a su lado respondió: «Entonces combatiremos a la sombra». No era arrogancia, era la expresión de alguien que había llegado al punto donde las circunstancias externas habían dejado de tener poder sobre su estado interior. El sol, la sombra, el número de enemigos, ninguna de esas cosas cambiaba lo que iban a hacer. El amanecer del tercer día llegó. Leónidas reorganizó a sus hombres y avanzó hacia el frente más abierto del desfiladero, lejos de la estrechez que los había protegido. Era un movimiento que desconcertó a los persas. No se estaban defendiendo, estaban atacando. Según Heródoto, los espartanos se lanzaron hacia el corazón del ejército persa con una ferocidad que hizo retroceder a los primeros soldados por pura inercia del miedo. Leónidas murió en esa carga, en el centro de la batalla, rodeado de sus hombres. Los espartanos formaron un círculo alrededor de su cuerpo y lucharon hasta que sus lanzas se rompieron. Y cuando las lanzas se rompieron, pelearon con las espadas. Y cuando las espadas ya no bastaron, pelearon con las manos y los dientes. Los persas los rodearon y los sepultaron bajo una lluvia de flechas desde las alturas. No hubo rendición, no hubo negociación. No hubo un momento en que alguno de los 300 levantara la mano en señal de súplica, porque Leónidas había seleccionado a esos hombres precisamente por eso, porque sabía que cuando llegara el momento, ninguno de ellos necesitaría que le recordaran por qué estaban allí. Lo sabían, lo habían elegido, y en ese acto de elección consciente ante lo inevitable, habían hecho algo que ningún ejército del mundo podía arrebatarles. Pero lo que esa muerte desencadenó, el fuego que encendió en toda Grecia y el imperio que terminó por destruir, eso todavía estaba por llegar. Hay victorias que se miden en territorio conquistado. Hay victorias que se miden en enemigos derrotados. Y luego hay un tercer tipo de victoria, el más raro y el más poderoso, que se mide en lo que enciende dentro de los que quedaron vivos. La muerte de Leónidas en las Termópilas no fue una derrota, fue la chispa más costosa y más deliberada de la historia antigua. Y Jerjes, el hombre que se creía un dios, tardó muy poco en darse cuenta de que había ganado una batalla y perdido algo que no podía recuperar. Jerjes entró en Atenas semanas después de las Termópilas. La encontró vacía. Los atenienses la habían evacuado, quemó la Acrópolis, destruyó los templos, hizo exactamente lo que había prometido. Y sin embargo,
Algo había cambiado en el espíritu griego de forma irreversible. La noticia de lo que 300 hombres habían hecho en ese desfiladero había viajado a cada rincón de Grecia con la velocidad que solo viajan las historias que tocan algo profundo en la naturaleza humana. No la historia de una victoria, la historia de una elección. La historia de hombres que miraron a lo imposible y decidieron que había cosas más importantes que sobrevivir. En septiembre del año 480, antes de nuestra era, la flota griega destrozó a la armada persa en la batalla de Salamina, en aguas cercanas a Atenas. Temístocles, el estratega ateniense, atrapó a la flota persa en un estrecho donde su superioridad numérica se convirtió en una desventaja fatal. Era la misma lógica que Leónidas había aplicado en las Termópilas: usar la geografía para igualar fuerzas desiguales, convertir el espacio en arma. Jerjes observó la batalla desde un trono en la colina y vio cómo su flota se hundía. Al año siguiente, en la batalla de Platea, el ejército persa que quedaba en suelo griego fue destruido definitivamente. La invasión más grande de la historia antigua terminó en derrota total. Leónidas no vivió para ver ninguna de esas victorias, pero sin las Termópilas, ninguna de ellas habría sido posible. El tiempo que 300 hombres compraron con sus vidas permitió que la flota griega se organizara en Salamina. El fuego moral que encendió su sacrificio unió a ciudades que nunca antes habían combatido juntas. La paradoja es perfecta y brutal. Leónidas ganó la guerra muriendo. Transformó su muerte en el arma más poderosa que tenía, el único recurso que nadie podía quitarle ni superar, con más soldados, ni más flechas, ni más oro. Pero esto no es solo la historia de una batalla o de un hombre que murió bien. Esto es la historia de lo que ocurre cuando alguien vive con tanta coherencia entre lo que cree y lo que hace, que su muerte se convierte en un argumento que ningún ejército puede refutar. Leónidas pasó toda su vida construyendo algo en su interior, en el frío del agogé, en las décadas de servicio, en el silencio de un hombre que observaba mientras otros hablaban, y cuando llegó el momento de la verdad, no tuvo que decidir nada. La decisión ya estaba tomada desde hacía años. Solo tuvo que ser consecuente con todo lo que había sido. En el lugar donde cayeron los 300, los griegos erigieron un monumento con una inscripción que ha sobrevivido 2500 años. Dice, en su traducción más directa: extranjero, ve y dile a los espartanos que aquí yacemos, obedeciendo sus leyes. No habla de gloria, no habla de heroísmo, habla de obediencia a algo más grande que uno mismo, de coherencia hasta el final, de la extraña paz que viene de saber que viviste exactamente como creías que debías vivir. Esa inscripción es la filosofía de Leónidas condensada en una sola piedra. No necesitó más palabras.